El tema uno, vale. Ah, un segundo, vale, vale. Perdona, no te había oído. Bueno, un poco, les voy adelantando a las demás, ¿vale? Estamos Emma, Erika, Guasimara y Moneiva. Bueno, les cuento. Vamos a dar un repasito muy rápido. En el tema 2, la número 2, vale, vamos allá. Espérate que lo estoy mirando, chicas. ¿Cuándo puede aplicarse el nivel básico de medidas de seguridad a un fichero que contenga datos especialmente protegidos como la afiliación sindical? Esa es la pregunta, chicas. ¿No? ¿Cuál es? La de cuándo puede aplicarse el nivel básico de medidas de seguridad a un fichero que contenga datos especialmente protegidos como la salud. ¿Las tipo T? ¿Estás hablando? Ah, vale, vamos allá. Espérate que se está abriendo el documento. A ver. El reclutamiento interno puede crear actitudes negativas en los empleados que no han promocionado. Es más económico y rápido que el externo. Es esa, ¿verdad, Emma? Motiva a los trabajadores porque estos ven posibilidades de promocionar dentro de la empresa. Sí, ¿tu duda cuál es? ¿Cuál es la respuesta correcta? Vale, ¿ustedes qué creen? ¿Los compañeros qué creen? De todas formas, no he colgado las soluciones porque siempre prefiero esperar al último día para que los remolones no copien directamente y después la pongan. En este caso, solvento esta, pero no les digo nada más, ¿vale? De los tipos test para que ningún espabilado se los copie. Emma cree que es la C. ¿Los demás compañeros qué dicen? ¿Alguien se aventura? A ver, Erika dice que la C. ¿Y Moneiva y Guasimara se animan? La primera era, les leo. Puede crear actitudes el reclutamiento interno. A. Puede crear actitudes negativas en los empleados que no han promocionado. B. Es más económico y rápido que el externo. C. Motiva a los trabajadores porque estos ven posibilidades de promocionar dentro de la empresa. Y D. Todas las anteriores son verdaderas. Aquí cada hora me dice una cosa distinta. Vale, les comento. La respuesta correcta, fíjense, la respuesta correcta es la D. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en el temario mismo hablábamos de lo que consiste el reclutamiento interno. ¿Por qué puede crear actitudes positivas negativas en los empleados que no han promocionado? ¿Ustedes qué creen? Hola. Sí, crea actitudes negativas en los empleados que no han promocionado, ¿vale? Porque puede surgir el tema de ¿y por qué él sí y yo no si trabajamos las mismas horas y hacemos lo mismo? ¿Es más económico y rápido que el externo? Sí, porque no tienes que subcontratar a una empresa para que se dedique a hacer entrevistas de trabajo, a estar buscando personal, a estar leyendo currículum, que supone también pérdida de tiempo para las personas que se dedican a la reselección de personal. Motiva a los trabajadores porque estos ven posibilidades de promocionar dentro de la empresa. Espérate que no veo, ¿quién me escribió eso? A ver. Vale, no pasa nada. Vamos a hacer un repaso general durante toda la clase y así después cuando lo hagan no te va a parecer tan complicado, ¿vale? ¿Motiva a los trabajadores? Sí, porque te das cuenta que no te vas a morir en ese puesto de trabajo, sino que tienes opciones de ascender a puestos superiores y por lo tanto de tener un mejor puesto y un mejor sueldo. Por lo tanto, todas son correctas. ¿Lo ve claro todo el mundo?
Bien, me alegro. De todas formas, no pasa nada. Tengan en cuenta que casi siempre los test los vemos a la carrera. Esos son los que nos pueden dar muchos problemas y les aconsejo que lo tengan en cuenta para los exámenes, ¿vale? Muchas veces no pregunta mal contestada, sino pregunta mal leída, ¿vale? Bueno, seguimos. En relación a lo que estábamos viendo, hacemos un repasillo rápido antes de empezar a hacer una serie de actividades que yo he traído y que dije que íbamos a hacer en clase, perdón, para hacer la clase más dinámica, y un poco leemos por encima, o no leemos, sino les cuento un poco en qué consistía el tema. Hablábamos de lo que era el Departamento de Recursos Humanos. Todos sabíamos en qué consistía, en qué, cómo se desarrollaba y que dependiendo del tamaño que tuviese la empresa, pues lo desarrollaba la propia administración, que Emma decía que en su caso le había pasado, o existía un departamento específico de recursos humanos en lo que eran las grandes empresas. Aquí tiene un perro. ¿Quién tiene un perro? A ver, a ver. Fíjense si soy buena, que hasta los perros quieren en mi clase. ¿Ya? ¿Encerraron al perro? No, espérate, Moneiva, porque si le doy yo no quiero tocar nada, no sé que me lo carguen. Sí, sí, lo voy a agregar, a ver. Y encima que me conteste bien las preguntas, vamos. Bueno, como les iba diciendo, por otra parte, dentro de la organización del Departamento de Recursos Humanos, como habrán podido, tenemos dos tipos, lo que es la organización formal y la organización informal. Las principales diferencias entre ambas, pues un poco las veíamos. La organización formal, como el propio nombre indica, es más unas determinadas pautas, la dirección dice qué es lo que tenemos que hacer, existe una posición jerárquica en la que hay unos superiores que mandan a los que no lo son, y sobre todo es como muy estricta y para cualquier tipo de comunicación se desarrolla siempre a través de tu superior inmediato. Que habíamos puesto el ejemplo de Erika cuando estaba en Londres trabajando, que tenía un superior al que se tenía que dirigir y fuera de ese entorno no se podía mover. ¿Ya solucionaron lo del perro? ¿Ya no se oye? ¿Sí? ¿Me pueden oír a mí, por lo menos? Es que no te puedo ayudar. Vale. Y luego la organización informal era un poco pues que no existía una jerarquía tan marcada, surgía espontáneamente y sobre todo tenía mucho que ver la función del líder, que aunque no la hemos mencionado en el temario, es muy importante a la hora de desarrollar una organización informal. ¿Todo el mundo sabe lo que es un líder? Bien. ¿Qué diferencia creen que hay ustedes entre un líder y un jefe? Al que siguen, perfecto, chicas. Pero ¿cómo lo diferenciarían? ¿Existe el jefe da órdenes? Bien. ¿Y el líder no? Más bien lo siguen. Es muy importante la precisión que acaban de hacer. Como de ustedes dos no sé quién es, yo hablo en plural, ¿vale? El jefe viene denominado por lo que es un director y viene nombrado. El líder lo nombran los compañeros, ¿vale? ¿Qué ocurre? Muchas veces hay gente que se autoproclama líder porque ve que todo el mundo está perdido y él es un poco el que toma las pautas. Pues en la organización informal es bastante común que exista ese líder. La gente normalmente se apunta al carro porque ves que es una persona decidida, que es rápida, que solventa problemas y que te soluciona la vida cuando te hace falta. Lo ideal sería que el jefe y el líder estuvieran en la misma persona, pero eso normalmente no suele pasar. El jefe es jefe y raro es que tenga el concepto de líder. ¿Vale? Es informal, pues un poco por lo que vemos. Formas el grupo con la persona que mejor trabajas, un poco la que te saca las castañas del fuego cuando lo necesitas. Si tienes que pedir permiso, digo, pues mira, no voy a ir a recursos humanos porque fulanita me cubre, lo arreglamos entre nosotros y ya está. ¿Vale? También tenemos lo que es la organización jerárquica, en la que es bastante parecida a lo que es la organización formal, en el sentido de que la dirección emite un comunicado, un organigrama. Todo el mundo sabe lo que es un organigrama, ¿verdad? Y si no lo vemos. Bien, en el organigrama deben de aparecer todas las funciones y los puestos de trabajo, con lo cual sabes a quién dirigirte, sabes cómo está organizado todo y saben que hay superiores, puestos intermedios y puestos inferiores. ¿Vale? Dirección por objetivos, esta es la que, por desgracia, lo vimos el año pasado, estupendo, ¿no? Por desgracia, la dirección por objetivos cada vez es más potente y más frecuente en las empresas.
¿Por qué? Porque para la empresa lo que funciona son los números, ¿vale? ¿Llegas o no llegas? Entonces, dirección por objetivos, todo el trabajo se desarrolla en función de ese objetivo general que viene marcado por la empresa, para lo cual es fundamental que todos los empleados sepan cuál es ese objetivo que persigue la empresa. Les pongo un ejemplo, no es lo mismo que tu objetivo sea elevar el número de ventas que tener un elevado número de clientes satisfechos. ¿Ven la diferencia? Si lo que nosotros queremos es vender mucho, 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 puede que sea a costa de no atender al cliente de la manera adecuada. Entonces, hay empresas que prefieren fidelizar, atender bien, que hacer números. Entonces, dime qué es lo que tengo que hacer para yo poder cumplir esos objetivos. No me pidas cifras de ventas y que tenga bien atendido al cliente, porque hay veces que es imposible. ¿Vale? Las funciones del Departamento de Recursos Humanos, ya ustedes las deben de haber leído, pues lo que son funciones de empleo, de administración de personal, probablemente ustedes dentro de su trabajo, básicamente las que van a desarrollar son las funciones de personal, perdón, de administración de personal, que es lo que es todo el tema del papeleo y la tramitación, ¿vale? Como irán viendo. La función de retribución, de desarrollo de recursos humanos, de relaciones laborales y de servicios sociales casi siempre lo desarrolla una persona específica o lo que es el director o el jefe de recursos humanos. Y en algunos casos sea hasta subcontrato. También hablamos aquí de lo que es las comunicaciones del área personal, hablamos de comunicación descendente y comunicación ascendente, que también vimos lo que va y que no tiene más vuelta de hoja. Y las comunicaciones escritas, que dependiendo del tipo de trabajo que desarrolles, pues puede ser circulares, avisos, memorándum, boletines, etcétera. Es muy común en muchas empresas el tema de tablón de anuncios. Ustedes que las que trabajan las comunicaciones en sus empresas, ¿cómo se dan? Aparte del grito desde el pasillo de tu jefe, por ejemplo. Tablón de anuncios, efectivamente, eso era lo que quería escuchar. Hay un tablón de anuncios al que tú te diriges para ver qué es lo que necesitas y punto, y me ahorro el trabajito. ¿Qué pasa? Que mucha gente no lee el tablón de anuncios porque casi siempre lo que hay son historias de sindicatos y demás. Entonces, dependiendo de lo que a uno le interese, es conveniente que de vez en cuando el tablón de anuncios se dirija. ¿Vale? El tema de la motivación para mí es fundamental, y más en la situación en la que estamos. Tú eres la primera en enterarme. Porque lo publicas tú, ¿no? Lo pegas tú en el tablón, ¿tú ves? Vale, un poco, vamos con lo que es la teoría de la motivación. ¿Por qué es importante? Por lo que les comento. Hay muchas teorías de la motivación, lo que nosotros veremos únicamente las dos principales. Un trabajador que no está motivado en el trabajo te rinde casi un 60% menos que uno que sí lo está. ¿Vale? Hoy en día, tal y como está la cosa, cada vez cuesta más motivarse, cada vez decimos, ¿y qué hago yo aquí para lo que me pagan? Y matándome y sin tiempo libre para nada. Pues ahí es donde un poco, si el empresario fuera listo, es de donde puede sacar un mayor rendimiento de su trabajador. Y ojo, ¿ustedes creen más recortes? ¿Ustedes creen que la única forma de motivar al personal es económicamente? ¿Creen que habría otra opción, otras opciones? Porque si el empresario te alega crisis, no, no hay crisis, no te puedo subir el sueldo. ¿De qué otra forma creen ustedes que me podrían motivar a mí? Digo, vale, yo entiendo que no hay sueldo, pero necesito una motivación. ¿Qué es lo que los motivaría a ustedes? Subir de categoría, aunque no fuese acompañada de dinero económico. Perdón, de retribución económica. Han dicho tres conceptos que son muy importantes. Subir de categoría, días libres, y Guasimara se ríe porque lo veo difícil, pero no, es la manera de hacerlo. Si no me puedes aumentar el sueldo, dame una tarde libre, o si trabajo los sábados, dame un sábado libre. Una palmadita a la espalda es súper importante. Muchas veces que te digan qué buen trabajo estás haciendo, de verdad que lo estás haciendo de miedo para cómo está la cosa. Te vas para tu casa súper contento. Entonces, donde estoy así, el ayuntamiento no tiene dinero. Bueno, pero si no me puedes pagar porque tú entiendes que la situación está así, dice, bueno, por lo menos conservo el puesto. Pero chica, dame un día libre. O cuando yo te diga tengo que ir al médico, no me pongas ningún problema, por ejemplo. ¿Vale? Hoy es la fiesta en el colegio de mi hijo a las 11 de la mañana. ¿Puedo salir de 11 a 12? Venga, sí, vete. ¿Vale? Eso es una forma de motivar también al trabajador. Bueno, las dos teorías principales que vamos a ver son las que tienen ustedes en los apuntes. La teoría de Maslow, la jerarquía de las necesidades humanas. Ojalá, si me hicieran caso a mí, aquí iba a estar yo.
Y la teoría de Douglas MacGregor, la teoría W, es X, perdón, en los apuntes está mal, ¿eh? Es X e Y. ¿Vale? ¿Lo han corregido? Fíjense que después en el desarrollo sí les habla de X e Y, pero en el título pone W. Bueno, con respecto a la pirámide de Maslow, yo no sé si ustedes alguna vez habían oído hablar de ella. Tengo aquí una... Creo que les colgué en la plataforma una... A ver, ¿dónde está? Tienes la motivación... No sé si está aquí. Esperen un segundito. Ok, vale, aquí está. A ver, un segundo, aquí. Vale, ¿la ven? No, no lo he mirado, Guasimara, cuando me lo mandaste. Porque esta mañana entré en la plataforma y no tenía nada. Esta mañana. ¿Pero qué me mandaste? ¿Un correo? Vale, pues no. O sea, estuve toda la mañana con la pantalla, la plataforma abierta, pero no en el foro. Pues debe ser que lo colgaste después de que yo lo mirara, pero no hay problema, yo lo miro mañana. ¿Vale? Venga, aquí tienen lo que es la pirámide de Maslow, ¿vale? La tienen colgada dentro de la pantalla, dentro de enlaces de interés. ¿La habían visto alguna vez o habían oído hablar alguna vez de la pirámide de Maslow? Bien, pues un poco aquí es donde tienen un resumen de lo que supuestamente consiste, ¿vale? Para quien no lo haya visto, fíjense que hay pues las primeras necesidades que son las fisiológicas a satisfacer, las de seguridad. Cuando tenías 17 años, qué bueno. Emma o Erika. Ah, en empresariales. Emma, bien. Sí, en empresariales se ve el primer año, ¿vale? Para los compañeros que no, pues un poco les resumo rápidamente. Las necesidades fisiológicas, que todos vemos que es lo fundamental para vivir, la seguridad, pues que hace referencia a la seguridad física de empleo, familiar, de salud y de protección, la pertenencia a un sector, es decir, tengo un entorno en el que estoy a gusto y con el que quiero estar, la estima, el que me digan la palmadita en la espalda que hablábamos antes, y la autorrealización. Pues es decir, mi objetivo en la vida es esta, soy una persona que lo puedo conseguir y he llegado a mi tope máximo, ¿vale? Creo que aquí en el cuadrito les queda bastante clarito en qué consiste, ¿vale? Un segundito, vale. A ver, ¿por qué no me aparece esto ahora? Vale. Bueno. Y pues por último, una cosa que sí es importante que tienen que tener en cuenta y que lo dijimos el otro día en clase, es que una vez que una necesidad está satisfecha, pasamos automáticamente a tener otra. La necesidad satisfecha ya deja de serlo y sobre todo ya deja de ser motivador. Ya no nos interesa, ¿vale? Todo aquello que se consigue deja de tener interés. Luego hablábamos de la teoría de Douglas MacGregor, que era la teoría X y la teoría Y, en el que veríamos que la motivación era, existían dos tipos de teoría. Las personas son, en la teoría X, las personas trabajan lo menos posible, no quieren asumir responsabilidades y necesita que se las presione, y la teoría Y son las personas que son creativas, son trabajadoras y colaboradoras, y asumen responsabilidades y están motivadas, y tienen afán de perfeccionamiento. Una pregunta, ¿ustedes creen, cuál de las dos teorías creen ustedes que es mejor? ¿Me oyen? Por lo menos. Les pregunto, teoría X y teoría Y. Sí, la teoría X hace referencia a que las personas trabajan lo menos posible y no quieren asumir responsabilidades y que constantemente tienen que ser objeto de control por parte de un supervisor o un superior. Y la teoría Y son aquellas personas que son creativas, que son trabajadoras y asumen responsabilidades y están motivados de tal forma en su trabajo que no necesitan un control, sino que automáticamente ellas hacen lo que tienen que hacer porque va con ellas mismas debido a la motivación que tienen. La pregunta es, ¿cuál de las dos teorías creen ustedes que es correcta aplicar? La I, dice Guasemara. ¿Las demás? ¿Los demás, perdón? Todos la I. Bien, les comento.
La I sería la que sería ideal, porque depende del personal que tengas. Hay gente que tú lo dejas con la teoría ahí y no te producen, pero vamos, ni el valor de un alfiler. Hay personas que por naturaleza son así y no te queda otra que estar encima de ellas y pum pum y pum pum y pum pum. Sí, lo hicimos la semana pasada. Hablé por encima de lo que era. ¿Vale? Pues también comenté esto y ustedes me contestaron que la I. Y la semana pasada hablamos de la X. ¿Vale? Control de personal. Otra forma, tengan en cuenta que dentro de la empresa tenemos que hablar de lo que es el control de horarios, el control de los distintos controles que ya lo han visto ustedes dentro de los apuntes y el control disciplinario. Hemos hablado de lo que es el asentismo laboral, lo han leído, tengo entendido, por lo que veo, lo han entendido y luego hemos hablado también de lo que es el expediente personal, es decir, de qué consta, cómo está constituido y que toda persona tiene que tener su expediente personal en la empresa. ¿Vale? Bueno. Les comento, a ver, ¿dónde tengo yo esto? Las actividades. Ay, esperen un segundito. Esperen un segundito que estoy poniendo. Vamos a hacer las actividades en las autoevaluaciones, las corrijo yo a través de la plataforma, chicas. Aquí tenemos otras actividades diferentes para hacerlas aquí, ¿vale? Esperen a ver que no me está reconociendo el... Ahora. Vale. Venga. Estoy aquí, OEH. Vale. Bueno. ¿Todo el mundo puede ver la...? Vale, Guasimara, después te contesto yo si quieres en el foro, ¿vale? Venga, hay que entregar todas las que están colgadas en la plataforma y estas que están aquí son para hacerlas en clase, entre todos, ¿vale? Bueno, ¿pueden ver todas la pantalla? Las actividades que tengo abiertas en la pantalla. Guasimara no, ¿y las demás? A ver. Sí. No, la autoevaluación y la actividad, lo que aparece colgado en la plataforma es para entregar y estas que yo tengo aquí son para hacerlas en clase, ¿vale? Las largas hay que entregarlas también. Tienen que entregar todo lo que tienen ahí colgado en la plataforma. ¿Por qué no me deja? Ahora. Vale. Bueno, ¿ven las actividades? Venga, perfecto. Primera. Uy. Si tuvieras la posibilidad para trabajar de elegir entre dos empresas en condiciones similares con la única diferencia en su forma de organización, una jerárquica y la otra de dirección participativa por objetivos, ¿cuál de ellas escogerías? Y razonen la respuesta. A ver, chicas, opiniones. Organización jerárquica y dirección participativa por objetivos. Comiencen a contestarme. A ver, Guasimara en la dirección participativa por objetivos. ¿Por qué? Participativas por objetivos. Vale, ¿por qué? ¿Qué es lo que les llama la atención de ese tipo de dirección? De participación, perdón.
Perfecto, la respuesta es correcta. Vamos a ver, en este caso no hay nada correcto y nada incorrecto. La explicación de por qué utilizarías la participativa para objetivos es correcta. ¿Por qué? Porque en función de cómo se cumplen los objetivos puedes obtener una remuneración. Hablamos de lo que son primas de progreso, variables, en función de objetivos. Yo he trabajado de esa forma y es bastante motivadora, porque en función de que llegues a una cifra de ventas, cobras un porcentaje en función de esas ventas hechas. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que aquí te motivas tú solo, no tienes que tener a nadie encima. ¿Qué tipo de teoría estaríamos aplicando de la motivación? Perfecto, la hay, efectivamente. ¿Vale? Segunda pregunta, entre las diversas actividades que se desarrollan en un departamento de recursos humanos, ¿en cuál te gustaría trabajar? Ya vieron las funciones, dígame cuál sería en la que ustedes se verían más identificados, conforme tengan en cuenta a su preparación, ¿vale? Y sobre todo, porque para una de las funciones o uno de los departamentos con los que ustedes estén motivados, que les pueda motivar. En la administrativa, ¿por qué, chicas? Tanto Emma como Erika, deduzco, ¿no? Intervención. Explícame intervención porque dentro de las funciones del Departamento de Recursos Humanos como tal no aparece ninguno. ¿Porque es lo que más te gusta? Vale. Bueno. Según la teoría de Maslow, ¿en qué nivel se encuentran cada una de ustedes si es que trabajan? Y si no trabajan, también me pueden dar una respuesta. A ver. No entiendes. A ver, hemos visto la pirámide de Maslow, ¿vale? Hemos visto que hay distintos tipos de satisfacción de motivación, ¿vale? Y mi pregunta es, ¿a qué nivel se encontrarían dentro de la pirámide de Maslow? Vale, me está diciendo, no sé si en Maverick, que en la 4. Emma, vale. La 4, dime tú, explícanos cuál es la 4. Erika no está trabajando, qué feo. Ah, que no está trabajando, digo, vale. Recuerda el momento, el último trabajo el que tuviste, Erika. Y Guasimar ahora mismo, ¿en qué punto estás también, en ese nivel? Necesito que me den las responsabilidades. Que me den las responsabilidades. Que te den más responsabilidades. Puede ser, Emma. Ah, más responsabilidades, vale. Entonces, estarías entonces, entiendo, en la base de la estima, autorreconocimiento, confianza, respeto y éxito. Bien, es una parte en la que, y Erika en la 4 también, claro, es en la que, pues es un punto bastante positivo, ¿vale? En que te encuentres ahí. ¿Por qué? Porque se encuentran que están valoradas por su jefe, pero a lo mejor necesitarían que las valorasen un poco más y sobre todo también que se ven capaces de realizar más actividades y hacer más cosas. Es correcto, ¿verdad? Bien. En el horizonte temporal de 3 años más o menos, estás ya en la nivel 4, con lo cual pocas opciones te quedan ya. Les piden que ordenen jerárquicamente tus prioridades: trabajo, tipo de contrato, familia, pertenencia a grupos, sentirse protegido contra el daño físico y psíquico y conseguir una imagen positiva de uno mismo, alcanzar un estatus. Vale, aquí lo tienen. Me gustaría que cada uno de ustedes me dijera a qué darían más, cuál creen ustedes que sería su primera prioridad dentro de 4 años, de 3 años, como les dice aquí. ¿No se ve la pantalla? ¿No? ¿Cómo va a ser eso si lo tengo yo aquí?
ver. ¿Ahora, chicas? ¿No? No entiendo nada. Un momentito, por favor. ¿Ahora lo ven? Vale, perfecto. Dentro de 4 años, entiendo que sus prioridades ahora no serán las mismas que dentro de 4 años. ¿A qué le darían ustedes una mayor importancia? De todas estas que tienen aquí. Trabajo, tipo de contrato, familia, pertenencia a grupos, sentirse protegido contra el daño físico y psíquico y conseguir una imagen positiva de uno mismo, alcanzar un estatus, etc. La satisfacción personal, ¿Emma o Erika? Emma. Satisfacción entiendo que laboral o personal. Las dos, vale. Entonces está dándole una mayor prioridad a lo que sería un contrato de trabajo fijo, tener ya tu vida asegurada y que estés contenta con lo que haces, vale. No, de eso no me cabe la menor duda. Y de hecho, si no lo fuera, tendría bastante complicado progresar, y más hoy en día, ¿vale? El resto de sus compañeras me imagino que más o menos tendrían las mismas expectativas, aunque hay gente que, por ejemplo, se conformaría simplemente con tener un contrato fijo y no tener que estar pendiente cada 2 por 3 de promocionar o de tener cualquier otro tipo de trabajo. ¿Vale? Tengo aquí aquí hay una encuesta en la que me parece que Erika es la única que no trabaja, ¿sí o no? Creo que Guasimara, Emma y Moneiva sí trabajan, entonces no importa, Emma, tú vas viendo un poco pues lo que van contestando tus compañeras, ¿vale? A las que trabajan. ¿Conocen los criterios de promoción de tu empresa? Todas lo conocen. Bien, perfecto. ¿Pueden conciliar la vida familiar con la laboral? No, Moneiva, Guasimara sí, y Emma también. Bueno, buen índice. ¿Qué tipo de incentivos tienen además de los económicos? Lo que comentábamos antes. Ninguno. Días libres, vale, perfecto. Hay buena comunicación entre las distintas áreas. En el caso de esto, Emma, creo que tu empresa es bastante reducida y no tienes opción. No tienes opción. Ah, que no trabajas. Bueno, pues escuchamos. Vale. Eh, Valoramos las condiciones del puesto de trabajo, recomendaría un poco por qué vienen estas encuestas, porque lo que quiero es que ustedes valoren o evalúen cómo es el clima laboral que hay en su empresa. Aquí no nos va a oír nadie, o sea que pueden hablar con tranquilidad. Que el clima ahora es muy mal. En el caso de Guasimara, creo recordar que trabajas en la administración pública. ¿Es malo en qué sentido? De todo lo que hemos visto, ¿qué parte identificas más tú con eso? Con lo que lo hace negativo. Gente desmotivada. Vale. En el caso de Emma, que también es nuestra compañera que trabaja, ¿tu clima de trabajo cómo es? Sí. En tu caso, ¿tu clima de laboral cómo lo identificarías? Puedes hablar sin problema, que no vamos a ir con el chisme a nadie. Sí, es bueno, tienes un clima de trabajo adecuado, o sea, estás cómoda en el puesto de trabajo. Cuando hay mucho trabajo, vale. Pero eso es normal, ¿eh? Las épocas de estrés tiene que haberlas en todos los trabajos. Pero por lo menos para ti no es un calvario ir a trabajar. Bien, estupendo.
Aquí les habla acerca de la consulta al convenio colectivo de oficinas y despachos de tu comunidad autónoma y comprueba cómo penaliza este convenio el absentismo laboral. Vale, les comento, vamos por partes. En primer lugar, ¿por qué quiero que hagan esto? Porque quiero que se suelten en las búsquedas de convenio, ¿vale? Busquen ustedes, por favor, en internet, en una pestañita ahí al lado, el convenio colectivo de despachos y oficinas de Las Palmas. Tienen la opción de hacerlo, pueden buscarlo a la vez que están oyendo la clase. Dime, Guasí. Vale, les comento. Aquí en la actividad esta, básicamente lo que quería es que ustedes cogieran soltura para las búsquedas de convenios, para que trabajen con convenios porque les van a hacer falta, ¿vale? Para que tengan soltura y que cuando llegan a una empresa sepan dónde buscar y a quién remitirse. Lo vamos a ver en los temas, sobre todo en el tema 3, el convenio colectivo se considera una pieza clave dentro de lo que es la legislación laboral. ¿Por qué? Porque un convenio colectivo es ley. En la mayor parte de los contratos siempre te dicen, según convenio, según convenio. Ustedes lo han tenido alguna vez en sus contratos, ¿verdad? ¿Me oyen? En tu caso no, claro, porque tú trabajas para la administración pública, tu caso es diferente. Pero Emma, tú entraste por oposición, efectivamente, pero por ejemplo, Emma y Erika, Emma supongo, sí lo ha visto lo del según convenio en su contrato. ¿Qué ocurre? Que si, por ejemplo, en el caso de ustedes, cuando estén trabajando como tales, tendrían que remitirse a este convenio para cualquier duda en cuanto a salarios, a horarios, haga falta, a cualquier tipo de historia, si no viniese redactado en su contrato. ¿Qué ocurre? Yo me metí en el convenio colectivo de aquí, de despachos y oficinas de Las Palmas, y no aparece en ningún sitio el tema de cuántas... el cabildo. O sea, con los convenios tuyos, pero son del cabildo. O sea, ya veremos, ya hemos visto en el tema 3 que la administración pública no se considera derecho laboral, sino que se regula por derecho administrativo, con lo cual es otra forma diferente. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Pues que en este caso, como en el convenio no venía cuántas faltas se consideraban de asentismo laboral para que fuese grave o penalizara, automáticamente nos tendríamos que remitir al estatuto a la ley de la reforma laboral y al estatuto de los trabajadores. ¿Vale? Era un poco para que fuesen saltando de un sitio a otro y fueran viendo con qué material se tienen que mover. Esto sí les aconsejo que lo apunten o que lo prueben, que intenten entrar en el convenio de despachos y oficinas y al no verlo, pues se remitan al Estatuto de los Trabajadores con la última reforma de la ley que hay. En el convenio, ¿qué es lo que se habla? Que en primer lugar, asentismo laboral lo tenemos en el tema. ¿Todo el mundo tiene claro lo que es el asentismo laboral? Bien, el asentismo laboral normalmente lo identificamos con faltas al puesto de trabajo, ya sean justificadas o no injustificadas, pero también hay el llamado absentismo presencial. ¿Saben lo que significa eso? Sí, Emma. No, bien, les comento. El asentismo presencial es estar tú en tu puesto de trabajo y pensando cuántas lavadoras te quedan por poner todavía. Es decir, que no hagas absolutamente nada, pero que estés presencial en tu trabajo. ¿Vale? No hablamos de lo que es el rendimiento, por supuesto, será mínimo y bajo, pero el asentismo es estoy en mi trabajo, pero no hago nada. No quiero que Guasimara se enfade, efectivamente, pero muchas veces al funcionario se identifica con el que llega y se sienta, se abre en internet el periódico y se dedica toda la mañana a leer el periódico. Eso es asentismo laboral. Vas a tu puesto de trabajo, fichas, con lo cual no aparece como que te has ausentado, pero no estás haciendo nada. ¿Vale? Entonces, ese tipo, efectivamente, ese tipo de asentismo es muy difícil de controlar, pero hoy en día sí que están machacando bastante y con bastante control con respecto a ese tipo de cosas. Es más, hay dispositivos en los ordenadores que regulan qué estás haciendo con el ordenador para evitar ese tipo de cosas. Vale, el asentismo laboral, hoy en día un poco lo que la ley establece al respecto y tras la reforma laboral es que cuando faltes 9 días hábiles al trabajo de forma intermitente durante 2 meses consecutivos, aunque sea justificado.
¿vale? Se puede penalizar con el despido, con la indemnización mínima de los 20 días. ¿Lo han entendido? Bien, eso fue lo que en un principio montó el follón que se montó, porque ya es que, ¿qué deduce de esto? Dice, es que ya no me puedo ni poner malo. Vamos a ver, la ley ampara el que el empresario lo haga, pero el empresario, vamos a creer en la buena fe y que no lo llega a desarrollar de esa manera. ¿Vale? Yo falté un día, sí, cuenta, Guasimara. Y le descontaron 70 euros para que vean ustedes, ¿y estaba justificada o no estaba justificada la falta? ¿Lo habías avisado con antelación a la falta? ¿Habías dicho que no ibas a que ibas a faltar? No, fue que te pusiste mala y punto. Vale, pues eso sería cuestión de mirarlo en el convenio. Ya te digo que la ley, el estatuto con la reforma, a los 9 días es cuando puedes incurrir en despido, pero sí puede haber sanción en ese tipo de casos. Vale, bueno. Un poco también les hablaba de lo que era un organigrama, dibujar un organigrama en el que se reflejen las funciones de un departamento de recursos humanos y las principales actividades que se realizan para cumplir cada función. A ver, cuando estaba un poco mejor, hasta por la noche. Espera, porque están las dos conversaciones a la vez. Emma, yo me puse mala y llevé una baja. Cuando estaba un poco mejor, hasta por la noche. ¿Qué te parece? Ah, te hizo ir hasta por la noche. Sí, sí. Esa es la parte negativa de lo que es la reforma laboral. Que luego se agarran a eso y no puedes, vamos, ni despistarte un momento. ¿Vale? Dibujar un organigrama, un poco la intención era de que ustedes supieran cómo, exacto, de que ustedes supieran cómo hacer un organigrama y en qué consistía. ¿Vale? A la hora de definir el perfil profesional, si ustedes se tuvieran que vender a una empresa, ¿qué destacarían de ustedes profesionalmente? Tú imagínate, Guasimara, que ya no trabajas para la administración pública, sino que tienes que venderte a una empresa. ¿Cómo lo harías? Y los demás igual, Moneiva, tú no estás trabajando, no has trabajado, pero ¿cómo te venderías tú? Promocionándome, pero ¿en base a qué? ¿Qué venderías? ¿Cómo te venderías? Es la pregunta. ¿Tipo? Sí, claro, virtudes, pero a lo mejor lo que tú consideras virtudes no las considera el empresario. No, vamos a ver. Lo que quiero es que me digan lo que es su perfil profesional. ¿Qué creen ustedes que tienen para un puesto como administrativo en una empresa de recursos humanos, por ejemplo, o en cualquier otra empresa? Trabajar bien en equipo, correcto. Liderazgo, perfecto. Tener una buena mecanografía, muy bien, una buena velocidad y los estudios correspondientes al trabajo que vas a desempeñar. Vale, perfecto. Tengan en cuenta que también tenemos que hablar de la experiencia y de la actitud que tenemos nosotros hacia el trabajo. ¿Vale? Eso ya lo veremos en el tema 2, pero eso es importante, lo que es mi positivismo, mi motivación y todo ese tipo de cosas. Efectivamente, la actitud. ¿Y qué más, Emma? Ah, bueno. Erika, ¿tú estás cogiendo recorte? ¿Cómo? ¿El qué? Ah, actitud y la teoría ahí, vale, perdona, que no te cogía. Vale. Bueno, venga. ¿Crees que es importante que el empresario conozca lo que motiva a sus trabajadores? ¿Por qué te desquicias, Emma? Ah, vale, vale. Vamos más despacio, ¿vale? No te preocupes, voy más despacio. Vamos a hacerlo al revés. Les voy a dar yo opciones y ustedes me van contando, ¿vale? Esto es como el WhatsApp, sí. Venga. ¿Creen que es importante? Sí, no sería una mala idea, sí. A ver, ¿creen que es importante que el empresario conozca lo que motiva a sus trabajadores? Sí.
Fundamentalmente sí, porque si no, nunca vas a obtener el 100% del trabajador que tengas a tu disposición. Para mí es fundamental, ¿vale? Efectivamente. ¿Crees que es importante? Ah, perdón. Indica dentro de qué función de personal incluiríamos las siguientes actividades. Recuerden las funciones de personal, llevarte bien con tu jefe, pero no llevarte bien con tu jefe en plan peloteo, ¿eh? Sino que tener un jefe que te escuche y que tú sepas expresar efectivamente, que tú sepas expresar qué carencias tienes en tu puesto de trabajo y por qué no puedes desarrollar el trabajo de la manera que te gustaría. ¿Vale? Bien. El tema de... a ver... Les cuento, habíamos visto las funciones de personal en el tema. El control de absentismo, ¿dentro de qué función de personal lo meterían ustedes? Esto facilito de escribir. El control de absentismo, ¿dentro de qué función de personal que aparece en el temario lo incluirían ustedes? ¿Qué lo llevaría? Disciplinario. Lo llevaría la administración de personal. ¿Vale? La selección de personal, ¿quién la llevaría? Es la parte que se dedicaría a lo que es el empleo. ¿Vale? El régimen disciplinario también lo llevaría la administración de personal. Perfecto. La gestión de nóminas y seguros sociales, ¿quién lo llevaría? Emma creo que ahí puede echarnos un cabo. Administración también. Sí, lo llevaría administración, ¿vale? La planificación de plantillas la llevaría el Departamento de Recursos Humanos, que habla de empleo. La gestión de permisos, ¿quién la llevaría? ¿Quién se les ocurre que la puede llevar? Personal, pero dentro de personal lo llevaría la propia administración, ¿vale? La tramitación de despidos estaría incluida dentro de lo que es la función de empleo y los servicios médicos de la empresa lo llevarían los servicios sociales de la empresa, ¿vale? Un poco es enmarcar cada una de estas cosas dentro de la función correspondiente dentro de lo que hemos visto, ¿vale? Una vez teniendo en cuenta la pirámide de Maslow, quiero que me digan en qué situación o en qué escalón de la pirámide se podría encontrar un inmigrante que abandona su país y llega a España en patera arriesgando su vida. ¿En qué escalón de la pirámide lo colocarían? ¿Me están oyendo? Aquí les pongo la pirámide, ¿la ven? ¿Hola? Seguridad. ¿Las demás están de acuerdo? Emma, Erika y Moneiva. En autorrealización. ¿Ha llegado a autorrealización? ¡Qué bueno! Pero cuando llegó, está como un rey, dice. Pero cuando llega, cuando está recién llegadito a la isla, ¿dónde lo colocaría? Sí, seguro que sí, Emma, no lo dudo. Yo creo que es fisiológica, Guasimara, porque ten en cuenta que no tienen, estamos hablando que no tienen ni para comer ni para vestir, no tienen absolutamente nada, con lo cual yo lo colocaría también en fisiológicas, como dicen Emma y Erika. ¿Vale? La segunda, una persona que trabaja sin contrato, ¿dónde la colocas? ¿En seguridad? Sí. Chicas, ¿están de acuerdo? ¿En ninguna, en Mayérica? No, yo la colocaría en seguridad,
porque hablamos de conseguir un empleo y lo que quiere es llegar a esa situación de seguridad. Sí, 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 vamos a ver. Una persona que trabaja sin contrato, lo que aspira es estar en ese escalón de seguridad, porque quiere conseguir una seguridad física, una seguridad en el empleo, ¿vale? Porque no tiene esa seguridad, porque no tiene contrato, ¿vale? ¿Correcto? Bien, seguimos. Persona que trabaja por un sueldo, por ejemplo, por un seguro médico, una prestación por desempleo, ¿dónde lo colocarían? No pasa nada. Para eso estoy yo, para repetirla. Pertenencia, efectivamente. ¿Vale? A ver, ¿qué más? Tengo otro por aquí. Un jefe de taller con gran confianza en sí mismo y que es respetado por sus compañeros y jefes. ¿Dónde lo colocan? Yo más bien lo pondría todavía en estima. No, tienes razón. Autorrealización. Autorrealización, perdón. Sí, porque está hablando de lo que es el respeto y reconocimiento por parte de sus compañeros. Sí, es correcto. Un artista de reconocido prestigio, esta es fácil. Estaría también en autorrealización, ¿no? Y una persona que colabora de forma desinteresada con una ONG, estima. Correcto. Ahí han estado de acuerdo las dos. Muy bien. Nos quedan ya poquitas. ¿Creen que un aumento de sueldo y una mejora en el ambiente físico del trabajo contribuyen a un aumento permanente? Permanente, ¿eh? Es importante la pregunta. Este inciso, ¿de la satisfacción del trabajo? Repito, ¿creen que un aumento del sueldo y una mejora en el ambiente físico del trabajo contribuyen a un aumento permanente de la satisfacción del trabajo? Temporal, efectivamente. Efectivamente, ese inciso es muy importante. Durante un tiempo te es correcto, pero después ya llega un momento en el que ese sueldo también se te va a hacer poco, el ambiente físico ya será otra cosa la que te moleste, entonces no creo que sea una satisfacción permanente, sino momentánea de un punto y se acabó. Correcto, muy bien. ¿Creen que el reconocimiento del esfuerzo por mejorar la formación, promocionar, progresar en la carrera profesional y obtener éxito profesional puede generar satisfacción en el trabajo? Sí, por supuesto que sí. Vale. ¿Ustedes pueden leer lo que tengo ahora mismo en la pantalla, la actividad? ¿No? Vale, vamos a ver si ahora hay manera. ¿Ahora? Bien. Lea el punto 15. Vale. La Dirección de Recursos Humanos desea saber cuál sería la reacción de los trabajadores ante una medida que están preparando. Se trata de prolongar la jornada laboral media hora todos los días, para trabajar en verano solo por las mañanas, pero no saben cuál puede ser la reacción de los trabajadores. ¿Cómo pueden utilizar la organización formal y la informal para observar y evaluar la reacción de los trabajadores ante estas medidas? Si lo hiciéramos a través de organización formal, ¿cómo sería? A través de una reunión, efectivamente, o de una circular o de una comunicación directa. Y en el caso de que fuese informal, en la cafetería desayunando. ¿Cuál creen ustedes que sería la mejor de las dos o más efectiva? ¿La informal es la más efectiva, Moneiva? ¿Por qué? ¿Están todos de acuerdo? ¿Que la forma de comunicarlo sería a través de la informal? ¿Por qué en Mayérica o Guasimara?
Bueno, para que no escriban tanto, les comento. Estamos hablando de un tema bastante serio, que es trabajar una hora más. Es verdad que sí a costa de que vamos a trabajar menos en verano, pero, hola Erika, sí es verdad que vamos a trabajar menos en verano, pero yo creo que es un tema que se debería de comunicar de forma formal. No es lo mismo decir, oye, que están diciendo, que están comentando, que pin, que pan, que pum, y que resulta que ahora tú coges y te vas media hora antes mañana. Si no existe una comunicación formal o por escrito, puedes caer en una sanción, ¿vale? Y puedes tener un problema. Que la gente se marchó sí que existiera una comunicación formal, Guasimara. Suelen hacerlo mucho en las administraciones, que se trabaja hasta las 2 en vez de hasta las 3, pero para eso necesitas que se te comunique oficialmente y siempre te viene un escrito o circular al respecto. ¿Vale? Última pregunta de este tema, que tiene que ver un poco con lo que hemos visto. ¿Cómo creen que se puede motivar una persona hoy en día en una situación de crisis tan gorda como la que estamos? Sí, pero uno se tiene que levantar a trabajar todos los días. Tiene que haber algo que uno diga, es que tiene que haber, tengo que ir. Claro, vale. Están comentando en Mayérica que ofreciendo seguridad del trabajo. Hoy en día lo que más pide todo el mundo es un trabajo. Soportas bajo sueldo, soportas malas condiciones, soportas lo que sea, pero lo que más pretendes es, si a ti te dicen que tienes una seguridad en el trabajo y que tienes un contrato fijo, te dejas allí los piños, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Te parece que te están explotando, te parece que lo estás haciendo todo, pero como está la cosa, todo el mundo prefiere un trabajo fijo y punto y se acabó. Y no te quejas absolutamente nada de lo que te hace. ¿Vale? Bueno, vamos a ver el del tema 2, que también creo que se lo han leído. Creo no, se lo tienen que haber leído. Que lo vamos a hacer también con estas unas preguntillas que también les he puesto. Ah, no, estas las tengo aquí. Un segundito. Eran estas, no me acuerdo. Esperen un segundito. A ver, porque tenía varias. No, esta no es. A ver, aquí. A ver, un segundito, por favor. Aquí. Un segundito. Oh, espérense a ver. Bueno, vamos a ver. Vale. No vamos a meternos con el tema porque si no vamos a perder mucho tiempo. Entonces, vamos a ir directamente a lo que son las actividades, ¿vale? ¿Les parece? Así avanzamos un poco más. La primera actividad con la que nos vamos a encontrar el tema 3, ¿por qué? Vamos a ver. A ver, dime qué partes son las que te parecen más complicadas. Espera un segundito, que entramos aquí. Bien, vamos allá.
¿Ven la pantalla, no? Bien, pues pregunten. ¿Están las demás de acuerdo? Aunque veamos el tema 3, las dudas que pueden haber. Vale, pues entonces lo que hacemos es que vemos las dudas del tema 3 y la clase siguiente pues podemos ir contestando un poco lo que nos falta, ¿vale? Venga, a ver, pregunten. ¿Vale? Hacemos una cosa. Bueno, yo lo tengo abierto, ¿lo ves en pantalla? ¿Crees que leyéndolas podrías recordar qué es lo que tienes duda? Bueno, os voy pasando yo por encima, ¿les parece? Y lo vamos viendo. Venga, vale. Bueno, un poco la primera parte es lo que es la evolución del derecho del trabajo. Aquí un poco les comenta de qué va la historia, de cuándo se establece el texto refundido con el Estatuto de los Trabajadores en el año 95 y demás. Esto es lo que es un poco historia. Por otra parte, tenemos también lo que son las divisiones del derecho. Tenemos derecho público y derecho privado. En este sentido es muy sencillo. El derecho de público se basa básicamente en las actividades que se van a desarrollar el Estado y los organismos de las administraciones públicas, pero cuando el Estado actúa de forma oficial, revestido de poder, cuando son organismos públicos y Estado entre ellos y otros organismos. En este sentido, las ramas del derecho público pues las tienen ahí, el internacional, político, administrativo, penal, procesal, financiero y comunitario. En el derecho privado la diferencia está en que puede actuar particulares y también el Estado, pero el Estado no actuaría revestido como poder del Estado, sino como un organismo público, pero como un particular. ¿Vale? En ese sentido tendríamos lo que es el derecho internacional privado, el derecho civil y el mercantil, que trataría todo aquello que tiene que ver pues, con problemas relacionados con empresas, con sociedades y demás, ¿vale? Y cualquier tipo de situación o problema que se pueda producir entre ellos y la administración pública. Ahí tienen claro la diferencia entre derecho público y privado, todas. Bien, perfecto. Seguimos. El trabajo y el derecho laboral. Es lo que comentaba antes un poco también con Guasimara. ¿Qué tipo de trabajo viene regulado por el derecho laboral? Para que eso se produzca es necesario que se den las siguientes características, que son las que tienen aquí. La voluntariedad, que las partes que intervienen en ese tipo de derecho lo hagan de manera voluntaria, tiene que ser por cuenta ajena. El derecho laboral no regula a los autónomos. Voy un poquito rápido por el tiempo, pero no se apuren, que si no entienden algo me vuelven a preguntar, que lo hacemos, yo les contesto por la plataforma, ¿vale? Por cuenta ajena, pues es lo que les comentaba, tienes que trabajar para otra persona. El derecho laboral no regula a los autónomos. La dependencia, tú trabajas y haces lo que tienes que hacer porque un empresario te da una orden, no eres autónomo. Por eso hablamos de dependencia, porque hay una persona que te dice cómo tienes que hacerlo y lo que tienes que hacer. Y sobre todo tiene que estar pagado. Regalado se murió. Y veremos la importancia que tiene el que exista esa retribución, es decir, en el que te paguen por realizar el puesto de trabajo. Trabajo que no es pagado no va a estar amparado por el derecho laboral y por lo tanto no podrás exigir nunca nada. ¿Vale? Aquí le vienen un poco cuáles son las actividades que están excluidas del derecho laboral y las que tienen un carácter especial. Pues, perdón, trabajo y derecho laboral, ¿les quedó claro? ¿Sí? Bien, seguimos. Eh, las actividades que están excluidas, pues un poco las que les ponen por aquí. ¿Ven? El trabajo desempeñado por los funcionarios públicos, lo que yo le comentaba a Guasimara. ¿Por qué? Porque no lo regula el derecho laboral, lo regula el derecho administrativo. ¿Vale? Las prestaciones personales obligatorias, como formar parte de un jurado, ¿por qué? Pues porque tienes que hacerlo y punto. Y ahí además, como no te pagan lo que son a lo mejor la manutención para comer, no existe la parte de la retribución. Y además tampoco la de voluntariedad, porque tienes que ir sí o sí, si te llaman.
Las actividades de consejero, de ser un órgano de miembro de administración a una sociedad, los realizados por amistad, buena vecindad o benevolencia, trabajos familiares y las actividades de los comisionistas. ¿Ven cómo es importante el tema de la retribución? Porque normalmente a los familiares o a los amigos hay casos, depende, en los que no les cobras, por lo tanto no pueden estar amparados por el derecho laboral. ¿Vale? Y luego estarían las de carácter especial, que es un poco los que les comentan, el personal de alta dirección, las personas que trabajan en la cárcel. Ellas trabajan, cobran un sueldo, pero no viene regulado por derecho administrativo, viene regulado por derecho laboral, viene regulado por otro tipo de derecho. Los artistas también van a tener un tipo de contrato específico, minusválidos, estibadores portuarios, etcétera, ¿vale? En esto sí que creo que no tienen complicación, ¿vale? ¿Vamos bien? Venga, seguimos. La legislación laboral española, pues un poco aquí lo que les comenta son las distintas leyes en las que se ampara el derecho laboral. Vean que el primero es el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, lo que se considera piedra angular del derecho laboral. Veremos que la Constitución es la base legal de toda la legislación española y el Estatuto de los Trabajadores nunca, en ningún caso, podría ir en contra de lo que venga estipulado en la Constitución, en donde se reconoce ya el derecho al trabajo. ¿Vale? La Ley Orgánica de Libertad Sindical, que reconoce el derecho a organizarnos en sindicatos, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es la 31/1995, que fíjense en el año a partir del cual a donde nos tenemos que remitir en el caso de que tengamos cualquier problema en lo del tema de accidentes de trabajo y demás. El texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que hace referencia a cómo funciona la seguridad social y cómo nos ampara, y la Ley de Procedimiento Laboral, que hace referencia a las normas a aplicar en caso de los conflictos determinados. ¿Vale? ¿Vamos bien? ¿Hasta ahora bien, chicas? Vale, seguimos. La administración pues, va a tener como principales funciones desarrollar lo siguiente. Hablamos de los componentes de la administración, pues el Ministerio de Trabajo, que es la máxima autoridad, es quien va a ejercer la normativa del gobierno en materia laboral. El gobierno dice, en política laboral hay que hacer esto y el Ministerio de Trabajo la ejecuta, ¿vale? Es el que ejecuta lo que venga determinado por el gobierno. Y el ministro será el máximo representante de ese ministerio, ¿vale? Las comunidades autónomas pueden dictar disposiciones legales y reglamentarias para el desarrollo dentro de su ámbito territorial de la materia regulada, pero siempre respetando las bases fijadas para el territorio nacional. ¿Qué quiere decir? Aquí ya me imagino que ya se empiezan a liar, ¿no? Vale. Comunidades autónomas, ¿qué quiere decir? La potestad reglamentaria en materia laboral la tiene el gobierno. A las comunidades autónomas se les permite desarrollar o avanzar esa legislación, pero la comunidad autónoma no puede dictar normativo del gobierno, laboral, salvo en las competencias que les haya cedido el gobierno. Repito, ¿o lo han entendido? Repito, bien, la potestad, fíjense aquí, el Estado tiene competencia exclusiva, es decir, únicamente el Estado tiene competencia en cuanto a dictar normativa en materia de laboral y de la seguridad social. Lo único que pueden hacer las comunidades autónomas es elaborar normas que desarrollen esa normativa emitida por el gobierno en aquellas competencias que el gobierno le haya cedido. Por ejemplo, en Canarias, la potestad laboral está delegada en la comunidad autónoma, la lleva el Servicio Canario de Empleo, pero el Servicio Canario de Empleo desarrolla una serie de actividades básicas que vienen desarrolladas por el gobierno y que son intocables, porque esa materia es propia del gobierno y el Servicio Canario no la puede desarrollar porque no tiene la competencia cedida por parte del gobierno. Sí, chicas, todas. Bien, me alegro. Seguimos. La inspección de trabajo, esto lo vimos en la clase pasada un poco muy por encima. ¿Quién es quien parte el bacalao? Es el que se tiene que encargar de que efectivamente se está cumpliendo lo que el gobierno ha determinado, tanto en las comunidades autónomas como en las provincias, como a nivel nacional. ¿Cómo funciona la inspección laboral? Pues lo que les comenta, porque la inspección decide, a mí me da que esto no está funcionando bien, cojo y me planto allí. Porque el empresario dice, aquí hay una situación que ustedes quiero que vengan a inspeccionar porque los trabajadores me están haciendo la vida imposible. Porque alguien denuncie, se está produciendo que están teniendo a gente sin contrato trabajando en no sé dónde. Todo ese tipo de cosas que tienen establecidas ahí.
No solamente se encarga de ese tipo de inspección, sino también asesorar al trabajador, investigar cuando se producen infracciones o accidentes laborales, actuar como intermediario entre el trabajador y el empresario e emitir informe cuando uno va a esta empresa, visita y ve cualquier tipo de irregularidad, pues coge y emite informe. ¿Vale? Y sobre todo, hay una parte muy importante, cuando un inspector de trabajo va a un puesto de trabajo y detecta cualquier tipo de irregularidad, el inspector es el que te tiene que decir, lo que tienes que hacer es esto, esto, esto y esto, y te doy un plazo para que lo hagas. Si no, multa al canto. ¿Vale? Bien. Los tribunales laborales, pues los tribunales están constituidos de la siguiente manera y depende un poco del territorio del que estemos hablando. Cuando hablamos de los juzgados de lo social, habla simplemente de la provincia. Son los que solucionan conflictos de trabajo a nivel provincial, ¿vale? En la provincia de Las Palmas, por ejemplo. La Sala de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia hace referencia a las comunidades autónomas, sería lo que es Canarias, no únicamente la provincia, sería quien iría por encima del juzgado de lo social. ¿Vale? La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional tiene jurisdicción en toda España y hace referencia a lo que es la materia sindical y colectiva. Y la Sala Cuarta de lo Social del Tribunal Supremo es como el Tribunal Constitucional efectos Constitución, pues es la Sala Cuarta de lo Social del Tribunal Supremo. Cuando ya no te queda a quién más recurrir o ya no te queda a quién más protestar, quien solventa y quien tiene la última palabra en este sentido es el Tribunal Social de la Sala Cuarta. ¿Entendido? Todas, chicas. La Sala Cuarta de lo Social del Tribunal Supremo. Lo ponen los apuntes. Se llama así. ¿Vale? Venga. Las fuentes del derecho del trabajo, pues esto sí que no creo que tengan mucha complicación. Aquí hablamos que son las fuentes internas. Las fuentes internas, básicamente estaría el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, el que yo les comentaba, que es la fase fundamental y principal de las relaciones laborales, aparecen recogidas cuáles son. Las fuentes internas son estas que tienen aquí, disposiciones legales y reglamentarias, convenios colectivos, voluntad de las partes manifestadas en el contrato de trabajo y por los usos de las costumbres locales y profesionales. Iremos viendo un poco cada una de ellas. Aquí cuando les habla de las disposiciones reglares y reglamentarias del Estado, ¿a qué hace referencia? Pues a lo que es la Constitución, lo que yo les comentaba. Ya la Constitución en el artículo en el año 78 hablaba del derecho al trabajo, que por si no lo saben, en la Constitución aparece recogido que el derecho al trabajo es un derecho fundamental. Así que imagínense cómo andamos. ¿Vale? Otro tipo de disposiciones y normas reglamentarias del Estado estarían, aquí es donde un poco me imagino que se liarán. Las leyes emanadas de las Cortes Generales. Las que vienen de las Cortes Generales, que son, digamos, los que tienen la máxima potestad en cuanto a legislación, pueden haber dos tipos de leyes, las leyes orgánicas y las leyes ordinarias. Las leyes orgánicas son aquellas que necesitan, hacen referencia al desarrollo de los derechos fundamentales y de las partes de las libertades públicas, es decir, de la parte más importante de la Constitución, de la parte que es intocable, ¿vale? Digamos de lo que es el núcleo de la Constitución. Y es por ello, por ejemplo, son las que aprueban los estatutos de autonomía. Y para que éstas puedan ser válidas es necesario que exista mayoría absoluta en la votación. ¿Entienden lo que son las orgánicas? Son las leyes más importantes, ¿vale? Y hacen referencia a temas demasiado exclusivos y específicos y delicados. Y para que puedan ser aprobadas tienen que serlo mediante mayoría absoluta en votación. ¿Qué ocurre con las leyes ordinarias? Pues todo lo contrario. Son aquellas que no son las orgánicas y que se establecen por el procedimiento legislativo normal. Es decir, no necesitan mayoría absoluta. Bastaría por mayoría simple. ¿Vale? Las normas con rango de ley que son emanadas del gobierno están de dos tipos, los decretos leyes y los decretos legislativos. Los decretos leyes son aquellos que emite el gobierno en caso de extrema y urgente necesidad, que formarán la toma de decretos leyes para solventar una situación en concreta, para una situación determinada, pero nunca jamás podrán versar sobre temas relacionados con leyes orgánicas que dijimos que eran muy específicos y que necesitaban la mayoría absoluta. ¿Vamos bien? Bien.
Y los decretos legislativos hacen referencia a que las Cortes Generales dicen, mira, yo tengo mucho trabajo, yo no puedo con todo esto, delego en el gobierno la facultad de dictar normas con rango de ley, que serían los decretos, que son los que se llaman decretos legislativos. Y se forman en textos articulados y textos refundidos. ¿Qué quiere decir? Que las Cortes Generales llega un momento que dice, mira, esta materia no es importante, no es necesario que lo haga yo, gobierno, entiéndetelas, emite un decreto ley y desarrolla la ley en función de lo que tú creas oportuno, porque es un tema que no consideramos vital como para que sea orgánico, por ejemplo. Y lo hacen a través de lo que son los textos articulados y los textos refundidos. Los textos articulados, ¿a qué hacen referencia? Las Cortes aprueban unas leyes básicas y fundamentales y fijan cómo se van a desarrollar con posterioridad el desarrollo por parte del gobierno. ¿Vale? El gobierno desarrolla, yo te digo lo que tienes que hacer, pero tú después lo desarrollas, pero no te puedes salir de lo que te estoy marcando. Y el texto refundido, a lo que se refiere es que las Cortes dicen, mira, en relación al trabajo, hay en muchos aspectos, en muchos artículos, en muchas legislaciones que hablan de lo mismo. Quiero que hagas un texto en el que aparezca recogido todo lo relacionado con el trabajo para que la gente no se vuelva loca. Y entonces se elabora un texto refundido, como puede ser el texto refundido de los estatutos de los trabajadores. ¿Vamos bien? Vale, el resto yo creo que no tiene mucha complicación, ¿vale? Los reglamentos, pues son normas de rango inferior a la ley y que son dictados por órganos del Estado o por quien tenga la potestad para poder reglamentar que no sean las Cortes, ¿vale? Otros más pequeñitos. Los convenios colectivos, pues ya lo saben, los que se van amparados por el derecho laboral, es una parte especial de derecho laboral. Vale, Guasimara, no te preocupes, que se está grabando. Sigo porque no me da tiempo y me echan. Vale, los convenios colectivos es lo que hace referencia, es digamos lo que es la base fundamental del derecho al trabajo. ¿Por qué es importante? Porque lo van a formar entre los trabajadores y los sindicatos. Es como un compendio de la opinión de todos. El contrato de trabajo, tengan en cuenta que es ley. Tú con tu contrato de trabajo te puedes presentar a un juzgado porque en el contrato de trabajo se especifica mediante acuerdo entre el trabajo y el trabajador y el empresario todo. Dime, Emma. No, el convenio lo hacen entre los sindicatos y los trabajadores. ¿Vale? No lo hace el Estado. Tiene que hacerse conforme a lo establecido en la Constitución y en ningún caso la puede contradecir, pero no lo hace el Estado, lo hacen los trabajadores y el empresario. ¿Vale? El resto, pues los usos y las costumbres locales y profesionales, esto lo pueden deducir que es fácil, a qué se refiere, a que, por ejemplo, cuando no hay ausencia de ley o durante un determinado periodo de tiempo se ha estado utilizando una costumbre propia del lugar, se puede llegar a considerar como ley. ¿Vale? Pero solamente en esa localidad, ya no hablamos ni de provincia ni de comunidad autónoma, en ese caso en concreto. Esto es de fácil entendimiento. Gracias a ti. Aquí tienen lo que son las fuentes internas, que esto tampoco creo que le tenga mucha dificultad, porque les habla de cómo está constituido. Es lo mismo que hemos visto en nacional, pero en internacional, donde vemos los reglamentos, las directivas, veremos que es prácticamente lo mismo, pero extrapolado a lo que es el exterior. Y los principios para la aplicación de las normas laborales, yo creo que tampoco es tan difícil. La norma mínima, la norma más favorable, la irrenunciabilidad de derecho y la condición más beneficiosa. Y el indubio pro operario. Con eso no tienen problema, ¿verdad? Vale, de todas formas, no importa. Vuélvanselo a leer. Tienen una semana para preguntarme todas las dudas. Vale, y la semana que viene haremos rapidito en la primera hora las respuestas que nos quedan. Dime, Emma, o Erika, no sé. Fuente del derecho del trabajo proviene del Estado. Ahí ya me coges. Ten en cuenta que la fuente del derecho del trabajo es de donde se origina el derecho del trabajo. Fíjate que aquí te dice por las disposiciones legales y reglamentarias del Estado, las fuentes internas. ¿Vale? Las que emiten las Cortes Generales, porque lo que emite la Corte General se considera ley orgánica y es ley. ¿Lo ves claro?
del Real Decreto Ley. Del Real Decreto Ley. Los decretos ley los tienes aquí. En caso extraordinario, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decreto. La destina, tú me estás preguntando del Estado, del Gobierno. Viene lo que es las normas básicas, sí se pueden considerar como del decreto ley o del contrato de trabajo. ¿Qué fuente del derecho? Del trabajo proviene del Estado. El Real Decreto Ley o el contrato de trabajo? El Real Decreto Ley, Emma. El contrato de trabajo lo emite la Seguridad Social, o sea, el contrato de trabajo es como un compendio entre ambas partes, ¿vale? Lo elabora el empresario y el trabajador. Y el Estado, siempre que se haga conforme a la ley, por supuesto, pero no viene emitido por el Estado. ¿Vale? Bueno, chicas, espero que les haya gustado la clase. Sigo a su disposición para cualquier cosa, cualquier pregunta que me quieran hacer. ¿Vale? Buenas noches a todas. Buenas noches, Moneiva. Que descanse. Bien, pues si les surge cualquier cosa me vuelven a preguntar, ¿vale? ¿En Mayérica? Venga, por supuesto. Venga, un saludo y que descansen, chicas. Gracias.